Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 24 de mayo del 2024, 24-5-24, como quieran escribirlo, lo pueden jugar también y si se sacan algo, pueden hacer un donativo a la universidad, no se les olvide. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. ¿A qué se le da prioridad en estos momentos en la sociedad puertorriqueña? La educación, los procesos políticos, las organizaciones cívicas y el matrimonio, entre otros asuntos en el país, realmente habrán perdido relevancia y no resultan fundamentales para la vida de los puertorriqueños. De hecho, la reducción en la tasa de natalidad es hoy un serio problema en Puerto Rico. ¿Será porque dejó de ser relevante casarse y tener hijos? Así lo plantea el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, en su columna La importancia de ser relevante, publicada recientemente en El Nuevo Día. Con los procesos electorales que se acercan, cabría preguntarse cuán relevante es el bienestar social del pueblo para los aspirantes a puestos políticos. ¿Qué tan relevantes y pertinentes son los mensajes de los que hacen campaña política actualmente en Puerto Rico? ¿Cómo distinguir entre lo que es relevante entre nuestros valores de lo que no lo es? Yo soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza el análisis en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que cada semana nos acompañan por aquí, por Actualidad Pública. Les saluda como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros de la mesa del panel aquí en el estudio, está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Ocean, saludos, Lisa. Saludos, Leandro, y muchos saludos a nuestra teleaudiencia y a nuestro equipo de colaboradores aquí en el estudio. Doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Ocean, Lisa, Jorge Iván, y como de costumbre, un saludo muy afectuoso a todo ese público que nos honra con su presencia. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, buenas tardes, presidente, buenas tardes, doctor Leandro Colón. Un saludo a todos los que nos siguen semana tras semana en estos días también de verano caluroso y de graduaciones y muchas actividades estudiantiles en estos últimos días. Ya el mes de mayo se va despidiendo poco a poco, le queda una semana más para hacerlo. Y seguimos con este tema de la educación, su rol y los aspectos fundamentales de lo que constituye una formación integral, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de esos consejos que daba el Santo Padre para la educación católica y la importancia de los factores esenciales de mente, corazón y acción que tienen que distinguir esa formación humanista que pone al ser humano en el centro y que pone también los valores necesarios de la solidaridad y del bien común como elemento fundamental de la formación integral adecuada de todo ser humano. En días recientes también han salido varias encuestas sobre el tema de los aspectos fundamentales en la opinión de los más jóvenes, sobre aspectos tan relevantes como la fe, como la familia, la vida,
el matrimonio, la educación misma y cuáles son esas preocupaciones que ellos tienen hacia el futuro. Hay una encuesta grandísima corriendo por los Estados Unidos en este momento sobre ese tema, y ustedes recordarán aquella encuesta sobre en qué creen los jóvenes que se hizo en un momento a nivel mundial, de la cual participó nuestra universidad, y la encuesta que está corriendo y próxima a anunciarse sus resultados en la investigación sobre la espiritualidad de los puertorriqueños. Todos estos elementos nos plantean a preguntarnos ¿y qué es lo que hace que algo sea relevante, que algo sea importante? Y muchas veces hemos hablado en este programa de las crisis institucionales, es decir, la crisis de aquellas cosas que son fundamentales para determinar la manera en que nosotros pensamos, actuamos y tomamos decisiones, ¿verdad? Si uno se va a la literatura sociológica sobre el concepto de institución, que es una institución, pues aquello que de alguna manera condiciona la forma en que pensamos, actuamos, valoramos las cosas, que determina nuestro pensamiento crítico y nuestra acción referente a las cosas. Algunas de ellas son formales, como es la educación, como es la universidad, como es la religión que uno practica, como es el partido político en el que uno milita, como es la familia misma, y otras son un poco más abstractas, ¿verdad? Como por ejemplo, frente a la idea de la religión organizada como institución formal, la idea más general de la espiritualidad o el sentido de trascendencia que las personas puedan tener, o los criterios morales vistos desde una perspectiva mucho más amplia, como el tema de la virtud, por ejemplo. Lo mismo pasa con las instituciones que conforman la sociedad y el Estado, la familia, el propio Estado, sus ramas de gobierno, las instituciones educativas. Todas ellas, de alguna manera, dominan la manera en que nosotros nos conducimos como sociedad, nos comportamos como sociedad, y mientras más relevantes son esas instituciones, más claro el camino por donde socialmente vamos. Pero cuando las instituciones se debilitan y pierden relevancia, entonces caímos en esa especie de relativismo social de uno termina haciéndose la pregunta, bueno, ¿y hacia dónde vamos con todas estas cosas? ¿Qué es lo que nos hace pensar de una manera particular? ¿Qué es lo que nos cohesiona como pueblo, como nación, como sociedad organizada y estructurada? O si vamos en la línea, no, aquí sálvese el que pueda y cada cual saque lo que pueda en el proceso. ¿Qué es en dónde radica la importancia y la relevancia de esos aspectos fundamentales de nuestra vida personal y colectiva? Sobre eso hablamos hoy en Actualidad Pública. Quisiera comenzar mi intervención leyendo probablemente los primeros 2 párrafos de la columna que yo titulé La importancia de ser relevante. Y tomé una cita a manera de introducción de Blaise Pascal, que dijo: la moral es la ciencia por excelencia. Es el arte de vivir bien y de ser dichoso. Y es a manera de introducción porque nosotros como ciudadanos, cuando concentramos en lo que es relevante, estamos concentrando en aquello que es moral, que es la ciencia por excelencia, o en aquello que es el arte de vivir bien, y en aquello que nos lleva a ser dichoso. Con frecuencia vemos a los ciudadanos involucrados en acciones que uno termina diciendo, ¿qué tan relevante es eso? Yo no voy a entrar en expresiones editoriales, pero hemos visto cuál ha sido el tema que ha estado en la discusión en Puerto Rico en las pasadas 3 o 4 semanas. El que ha agrupado a las personas, el que ha hecho que las personas se reúnan, el que ha hecho que las personas celebren, el que ha hecho que las personas hasta cierto punto se unan
como pueblo puertorriqueño, pues tendría uno que preguntarse si fue alrededor de elementos que uno podría decir que son relevantes. Y mi columna dice lo siguiente: cada vez más frecuentemente se escucha decir que algunas instituciones dejaron de ser relevantes en su identidad, en su misión y en sus mensajes. Y son 3 componentes importantes: cuál es la identidad, cuál es la misión y cuáles son sus mensajes. Por ejemplo, se ha planteado que la educación para los jóvenes ya no es relevante y que por esa razón no continúan estudiando. La semana pasada hablábamos en este programa sobre la deserción escolar en Chile, citando un estudio y un mensaje, más que un estudio, de Fernando Chomalí, el arzobispo de Santiago, donde decía que Santiago, Chile, se acercaba a un abismo y una de las razones para ese abismo era la deserción escolar, la otra era el trasiego de armas y la otra era el narcotráfico. Y mencionábamos, señor Chomalí, que las 3 estaban íntimamente relacionadas. En este periodo preeleccionario también se ha planteado la relevancia y pertinencia de los mensajes de los candidatos a las posiciones electivas. Entonces, pregunto yo en esta columna, ¿son relevantes o pertinentes las necesidades y anhelos de los ciudadanos? De hecho, cada vez que leo algunos de estos mensajes, me sorprende la simpleza de los mensajes. Y me sorprende la generalidad de sus mensajes. Y es como, me da la impresión que es como pensar que los que lo escuchan no tienen capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, o lo que es relevante y lo que no lo es. Segundo párrafo: las organizaciones cívicas o sociales, y podríamos pensar en tantas organizaciones cívicas y sociales que han hecho tanto bien a Puerto Rico, han sufrido una merma significativa en sus membresías. Algunas han desaparecido. Uno va por los pueblos en Puerto Rico y pregunta, ¿y ese edificio vacío? Ahí estaba tal organización y aquí estaba esta otra. Una mirada a las organizaciones que existían en nuestras comunidades nos comprueba esta realidad. Y entonces me pregunto yo, ¿dejaron de ser relevantes en su identidad y misión y en sus mensajes? El número de personas que se casan se ha reducido dramáticamente. Y la reducción en la tasa de natalidad es hoy un problema serio en Puerto Rico. Dejó de ser relevante casarse y tener hijos. El tema es complejo y, como todo asunto complejo, tiene muchas maneras de examinarlo. Reconozco también que es un concepto relativo, no absoluto. Algo relevante en un contexto específico puede no serlo en otro contexto. Yo propongo que en el programa de hoy y en esta columna que miremos el tema de si dejaron de ser relevantes y qué es lo que implica ser relevante. Leo. Sí, bueno, yo pienso que este artículo que escribió Jorge Iván para el Nuevo Día atiende y trae a colación un tema sumamente importante, muy importante, pero también muy complejo. Tiene muchas dimensiones, tiene muchas causas, tiene muchas implicaciones. Es por ahí lo que mucha gente le llama un tema de naturaleza holística, ¿verdad? Que como dice, ha estado diciendo Jorge, pues tiene que ver con la pérdida de relevancia de muchas de nuestras instituciones, como la familia, el hogar, la escuela, el matrimonio,
esta no es una institución, pero también cae ahí el derecho a la vida, los adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer un listado de esos problemas. Y en cierto sentido, lo que comenta Monseñor Chomalí en aquel trabajo que se discutió aquí hace un tiempo, tiene cierto paralelismo con nosotros, con Puerto Rico. Y como dije antes, detrás de esto hay muchas causas económicas, sociológicas, psicológicas, políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando era mucho más joven y Puerto Rico era más pobre en términos de ingresos, aunque pienso que más rico en términos de otros valores, de valores importantes, ¿verdad? Yo recuerdo el respeto que se tenía a ciertas instituciones, el respeto que se tenía a la policía, por ejemplo, el respeto que se tenía a los gobernantes, a los legisladores. Pero pienso también, por otro lado, que era un respeto que se habían ganado. Ese es otro tema, ¿verdad? O sea que, y no se diga del cura y del alcalde y toda esa gente, ¿verdad? Y como dije, pues detrás de esto hay muchas causas. Yo no tengo la menor duda de que la transformación económica de Puerto Rico a partir de los años 40, 50, etcétera, con los cambios en la estructura de la organización económica, de la producción económica y de la actividad económica, pues ha tenido su cuota aquí como causa, ¿verdad? No hay duda alguna de que, aunque detrás de esta situación, detrás de esta pérdida de importancia a la relevancia que tienen muchas instituciones según se manifiesta en la gente, se explica por muchas cosas. No hay duda alguna de que elementos de índole económica y de índole política, sin duda alguna, están detrás de estos problemas, y comentaremos un poco más en el próximo turno. Lisa. Sí, estas instituciones, pues no sé, porque a veces se pierde el norte en comparación con la razón, ¿verdad?, de ser, porque se han creado organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Aquí el presidente dice que se escucha decir que algunas instituciones dejaron de ser relevantes en su identidad, en su misión y en sus mensajes, que es pues dejar de tener la importancia que tenían antes. Lo ha mencionado un poco el doctor Leandro Colón, en su ser, en su hacer y en transmitir, ¿verdad?, lo que es y lo que hace. Él mencionó, por ejemplo, pues algunos políticos, ¿verdad?, o algunas instituciones que antes eran más respetadas y ahora pues quizás por su actuar pues no se han ganado ese respeto que antes se habían ganado. Y si bien, ¿verdad?, más adelante el presidente en su artículo dice que puede ser un término relativo la palabra, ¿verdad?, relevante o la relevancia, y los valores pues sí pueden ir cambiando y variando de un país a otro, de una época a otra. Creo que tiene mucho que ver aquello a lo que se le da relevancia e importancia con lo vivido, sobre todo en las familias, en la comunidad, en esos años críticos, ¿verdad?, de la crianza de uno. Este fin de semana pasado estuve en una graduación en Estados Unidos. Y bueno, invitaron a la grabación a la alcaldesa de Filadelfia, una mujer, por primera vez tienen una alcaldesa mujer y afroamericana. Y pues detrás de nosotros estaba sentados miembros de su iglesia, ahí como un grupo de apoyo, y realmente su discurso fue muy bonito. Contó que quienes la habían criado pues habían sido sus abuelos, que ella pues
la educación para ella le abrió muchísimas puertas y es, ¿verdad?, una prioridad en su plataforma, ¿verdad?, en lo que ella quiere hacer en estos próximos años. Está recién electa, el año pasado fue elegida, pero que ella reconoce y cree que uno no es criado pues por esos familiares más cercanos, sino que uno se debe a ella decía village, como a su pueblo, a su aldea. Y entonces mencionó que ahí estaban pues ese grupo de apoyo, su aldea presente, y que sí, esa familia extendida pues le había apoyado y le había animado a seguir hacia adelante para crecer, desarrollarse, animar sus aspiraciones para llegar a ser lo que quizás otras personas le habían animado a no ser, ¿verdad? Llegar a provocar o proponer un cambio, ¿verdad? En una ciudad que dice, si bien es una de las 12 ciudades más importantes de Estados Unidos, es la tercera ciudad más pobre de Estados Unidos. Y ella quiere cambiar eso y pues admite que hay muchas personas que, ¿verdad?, que le dicen que no se puede, y ella dice, no, que hay que partir del se puede, ¿verdad? Pero de nuevo, es una mujer que ha encontrado relevancia en lo que realmente son valores, ¿verdad? Esa educación de su juventud, esa aspiración a que puede hacer de su ciudad una más justa, ¿verdad? Socialmente hablando. Pero bueno, fue pues gracias a esa experiencia que tuvo, ese trasfondo que tuvo de personas, bien sea pues, de su familia, quizás extendida, o de amistades, de ese grupo de apoyo, para llevarla a encontrar relevancia en lo que realmente son pues valores, ¿verdad? Objetivos. Es que no hay historias de éxito que no se nutran con esa experiencia que tú describes, de alguien que está detrás insistiendo en esos valores que son fundamentales, en esos elementos que son centrales a la, como diría el querido, bien recordado amigo Andrés Rodríguez Rubio, a la vida buena, que no es lo mismo que la buena vida, ¿verdad? Lo que dice Blaise Pascal aquí, como lo señala Pascal, ¿verdad? El arte de vivir. Sí. Y yo por eso, cuando hacía referencia ahorita a las instituciones formales e informales, siempre le digo a mis estudiantes que las instituciones formales tienen que surgir ante el debilitamiento de las informales. Me explico. La Palabra Empeñada es una institución informal suficiente para generar la mayoría de los contratos. La mayoría de los contratos no tienen requisitos obligatorios de forma, ¿verdad? No tienen que estar por escrito para ser válidos. Si yo de verdad pudiera depender que con la mera palabra del otro sería suficiente, pues no haría falta la formalidad de escribirlo. Si la gente de verdad cumpliera con los contratos y con sus otras obligaciones, no haría falta el tribunal para irlos a demandar. Si la gente obedeciera las órdenes del tribunal, no haría falta la cárcel, ¿verdad? O sea, las instituciones formales vienen a aparecer por la debilidad de las informales o para apoyarlas, como enseña el principio de la subsidiariedad, ¿verdad? Así que no puede haber sociedad sin familia. ¿Cuál es la institución más básica de las dos? Pues es la familia. La sociedad como colectivo viene a apoyar la familia y a suplir lo que la familia necesita y le falta. Los valores anteceden a la educación. Uno puede tener conocimiento si no tiene valores, ¿verdad? Ya decía Eduardo Galeano que la razón deshumaniza, ¿no? Entonces, si uno tiene conocimiento y no tiene valores, pues cómo los aplica, al servicio de qué los pone, como decía el Papa en lo que discutíamos la semana pasada, ¿verdad? Así que la relevancia de esas instituciones depende en primer lugar de cuáles son los presupuestos que apoyan, cuáles son esas instituciones más pequeñas y más informales sobre las cuales se construyen y a las que pretenden apoyar, ayudar y mover y sacar adelante. Y en la medida en que son incapaces de responder a eso, pues pasa, como dice el presidente, pierden relevancia. Entonces una pregunta, un examen que tiene que hacerse toda institución es: ¿para qué nací? ¿Cuál era mi propósito?
y veremos que muchas de las entidades que han perdido relevancia porque se alejaron de su identidad inicial, se alejaron de su propósito real, y tan pronto eso pasa y empiezas entonces con la idea de vamos a satisfacer a todo el mundo y vamos a hacer lo que para que todo el mundo se mantenga contento. Bueno, pues al final perdiste espacio, cediste tu espacio, cediste tu identidad y perdiste y dejaste de ser y llegaste a la nada, ¿verdad? Porque ya ahora, ¿qué aportas? ¿Qué suples? Bueno, pues nada, porque perdiste tu razón de ser. Pero sobre eso seguimos hablando cuando regresemos, porque ya el reloj me avisa que se nos acabó el tiempo de esta primera parte. Enseguida hacemos la pausa y regresamos con ustedes. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A los que nos están viendo por las redes, disculpen, es que la entremesa aquí en el receso ha sido bastante interesante y por eso estamos aquí tratando de mantener la compostura. Estamos hablando precisamente hoy de lo que implica mantener la relevancia de las instituciones que son fundamentales a la vida social y al progreso colectivo del país, y las razones que motivan que muchas instituciones pierdan su foco, pierdan su identidad, pierdan su mensaje, como expresara el presidente en la columna que fue publicada esta semana en El Nuevo Día. Y cómo esa pérdida de relevancia en muchas ocasiones es consecuencia de que las propias instituciones se alejan de sus propósitos, se alejan de su identidad y de su razón de ser, ¿verdad? Hay veces que es que el tiempo las hace irrelevantes, ¿no? Y los cambios sociales que se producen hacen que entidades que se crearon con un propósito particular en un momento dado ya no tengan razón de ser. Otras es que sencillamente han optado por dejar de ser, ¿verdad? Y yo creo que eso es elemento fundamental, hay algo que tenemos que preguntarnos todos los días en lo que hacemos, en lo que trabajamos, en lo que planificamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro impacto? ¿Qué es lo que estamos aportando y qué es lo que estamos haciendo? Y si no podemos responder adecuadamente a esa pregunta, cuidado, no nos estemos volviendo irrelevantes nosotros también. Presidente. Sí, quería leer los últimos 2 párrafos de mi columna, son muy breves. Victoria Navicelli nos dice que el término relevante da una idea de lo que es sobresaliente. Sirve, sigue diciendo ella, sirve para distinguir a aquello que sobresale por alguna característica propia que le otorga importancia y por tanto un alto grado de significación. Y Victoria Navicelli enfatiza, y cito, entonces al decir que algo cobra relevancia, estamos refiriéndonos a que resulta fundamental para la vida de un individuo y que por tanto es valioso para él o para ella. Entonces nos tenemos que preguntar, en Puerto Rico, como en tantos otros lugares, ¿han perdido valor la educación? ¿Han perdido valor los procesos políticos, las organizaciones cívicas, el matrimonio? Y yo aquí añado, que no lo incluye en la columna, algo que dijo Leandro, que yo creo que es muy importante, la vida. ¿Ha perdido relevancia la vida, entre otros asuntos? ¿No son ya fundamentales para la vida de los individuos la educación, los procesos políticos, las organizaciones cívicas y el matrimonio? Dejaron de ser importantes y trascendentes. Se volvieron entonces elementos triviales, elementos pasajeros, elementos no importantes. Estos cambios que observamos en la sociedad, ¿qué importancia, qué impacto tienen en el bienestar de la sociedad? Lo que se ha llamado la relevancia social.
una sociedad que está hoy compuesta, como dicen algunas personas, por elementos que no son relevantes. Y si no son relevantes, son elementos que pueden cambiar por donde dé el viento, por donde estén los movimientos sociales o la última noticia, pues por ahí van los intereses del pueblo. Esto es particularmente importante para aquellos que aspiran a puestos electivos en las próximas elecciones. Los mensajes, y les vuelvo y les digo que cada vez que veo algunos de estos mensajes, me sorprende la trivialidad de ellos. Me sorprende la poca profundidad de sus mensajes. Me sorprende la poca seriedad de sus mensajes. Los mensajes que escuchamos, queridos radioescuchas, son relevantes al bienestar social. Más aún, esos mensajes son congruentes o pertinentes. Esto es, responden al contexto de la realidad que hoy vivimos o están planteados en una burbuja alejada de la realidad. David Boronat nos dice, y cito, en un mundo donde todo apunta a que cada vez habrá más impactos, si cabe, ser relevante será cada vez más relevante. Vuelvo y repito, en un mundo donde todo apunta a que cada vez habrá más impactos sociales, políticos, económicos. Y esta relevancia no la conseguiremos si seguimos ofreciendo lo mismo a todos nuestros usuarios y clientes y no conseguimos desarrollar el don de la oportunidad para comunicar en mayúsculas en el momento y el lugar indicado. Los que aspiran a las posiciones políticas le ofrecen en sus mensajes lo mismo a todo el mundo. O lo mismo que ofrecieron hace 4 años atrás, que no cumplieron. Escuchaba yo un programa hoy en la mañana, en la cual estaban hablando de una persona que aspira a ser reelecta. Y la persona que estaba hablando, que es un contendiente de esta persona, enumeró las cosas que este actual incumbente dijo hace 4 años atrás. Y los enumeró de su discurso. Ninguno los había conseguido. Ninguno. Y volvía al pueblo a pedir su favor. Bueno, no digamos cuando la energía está en su mejor punto y se va a la luz a media conferencia de prensa. Leandro. Sí. Claro. Sí, bueno, otro asunto que pudiera también, aunque típicamente no se clasifica de esa manera, pero uno pudiera mirar a la casa común de la que habla el Papa como otra institución, ¿verdad que sí? Que también ha ido perdiendo relevancia, y eso lo hemos discutido aquí en muchas ocasiones. Y cuando la casa común pierde relevancia y no nos preocupamos por el ambiente, etcétera, etcétera, pues estamos pensando más en los beneficios de hoy que en los costos de mañana y en qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ese otro elemento de esa pérdida de relevancia que Jorge Iván trae en su artículo. Hay otros también importantes, lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. El asunto de la familia como institución. La familia no hay duda de que se afecta por muchas situaciones que la rodean, ¿verdad? Jóvenes que se casan hoy día pues están dentro de un ambiente de múltiples situaciones complejas, que si vamos a conseguir trabajo, que quién no va a cuidar los hijos, que si tú trabajas y yo no. Bueno, un sinnúmero de factores que pudieran tener relación con
con esa pérdida de valor. Yo pienso que también la pérdida de nuestros valores religiosos, y José decía ahorita que los valores anteceden a los demás, y tiene razón. Yo pienso que la pérdida que se observa en Puerto Rico específicamente, cosa que ocurre en otros sitios también, pero en los valores religiosos son fundamentales aquí. O sea, el valor de la dignidad del ser humano tiene mucha relación con el valor que se le da a la institución de la familia. La escuela, hemos discutido en este programa en varias ocasiones el problema de la educación en Puerto Rico. Es preocupante cómo se pierde la relevancia de la escuela, de la universidad, de la educación, porque está demostrado por múltiples estudios que se han hecho sobre esto, que la educación es clave y fundamental para el desarrollo económico de un país. Pero con la pérdida de relevancia viene la deserción, viene la criminalidad, entre otros males sociales. Se afecta la economía, se afecta la formación de capital humano, que son esas habilidades, ese conocimiento que se va acumulando en la persona mientras se educa. Y eso tiene grandes repercusiones en la productividad del trabajador y obviamente en la competitividad del país y en su desarrollo económico. De manera que lo que está detrás de esa pérdida de relevancia en muchas de nuestras instituciones fundamentales, que es lo que Jorge trae en su artículo, pues es extremadamente preocupante para el futuro de nuestro Puerto Rico. Lisa. Sí, el presidente citó el artículo que salió publicado, indicando, ¿verdad?, que Victoria Navicelli habla sobre relevancia como algo que sobresale, ¿verdad? La idea de lo sobresaliente. Y pues obviamente tiene relación también con ese significado que se le den a las cosas. Sin embargo, no sé, estaba, ¿verdad?, mencionando el doctor Leandro Colón sobre pues estas situaciones que enfrentan nuestros jóvenes hoy día, ¿verdad? Esa incertidumbre económica que quizás causa que ni siquiera se planteen tener hijos, porque, ¿verdad? Sí, quizás los que tienen hijos pues se planteen, bueno, ¿qué va a pasar con ellos cuando salgan de la escuela? Si estoy trabajando o si voy a conseguir trabajo para sostenerlos, pero a veces es el planteamiento de ¿tenemos o no hijos? Porque pero pues ya ni me acuerdo si lo hablamos fuera del aire o no. O sea, los medios de comunicación dan bastante significado, pienso yo, a la mentalidad muchas veces de los jóvenes y de los menos jóvenes. Y a veces pues pueden ir manipulando y dar significado a algo que no lo tiene tanto y quitarle relevancia a lo que sí tiene mayor relevancia, ¿verdad? Y como están diseñados hoy día, son casi como microfichas, ¿verdad? Estos videos cortos de TikTok en lo que están conectadas tantas personas, ¿verdad? Que son, no sé, como permiten tener la atención por 7 segundos, ¿verdad? Y ya pasas al próximo video. Pues a veces las personas van buscando como, pues no sé, lo que me dé satisfacción de 7 segundos y paso a lo próximo, ¿verdad? Sin tampoco ver los eslabones, ¿verdad?, que hay para a través del esfuerzo llegar a una meta, ¿verdad?, concreta a largo plazo. Se limita todo a metas pequeñas a corto plazo, quizás por la falta de esperanza, de entender que, pues no sé, quizás son hijos de padres que han planificado a largo plazo y se quedaron sin trabajo o pues se destruyó la familia o lo que sea, y entonces se limitan a esos beneficios a corto plazo, ¿verdad? Y no miran más allá porque entienden que no hay forma de planificar a futuro.
Y luego también pues están estos contenidos que no tienen relevancia, pero que a través de los medios de comunicación se inflan como si fuera lo más importante en la vida, ¿verdad? Escuchaba y le pido disculpas al doctor Colón cuando habló de el cuidado de la casa común, pues lamentablemente hoy día la única casa de la que se está pensando en Puerto Rico, en las mentes de algunas personas, es otra, no la común, sino la de los famosos. Pero de hecho, yo les quería proponer a los miembros de este panel que el próximo tema que consideremos aquí sea la deserción estudiantil como causa de lo que estamos hablando aquí en este programa. Porque esa falta de relevancia, una de las causas, me da a mí la impresión que es que tenemos una alta deserción estudiantil que está causando que los estudiantes, los ciudadanos, no tengan la profundidad que deberían de tener para enfrentarse a esta sociedad compleja que ahora mismo tenemos. Quizás por buscar esos beneficios a corto plazo también, sin pensar en Sí, no, ese en futuro. línea, Lisa, con lo que dice, precisamente la situación actual lo que demuestra es una falta de confianza en el futuro. Claro. Exactamente. O sea, no, ¿por qué no se tienen hijos? ¿Por qué la gente no se casa? Bueno, no se casa por mil razones, pero nadie la incertidumbre de futuro. ¿Por qué no tiene hijos? Bueno, hay tanta gente que dice, yo no tengo hijos porque este mundo está tan mal que para qué los voy a tener, que les voy a dejar. Y lo expresan a sí mismos, José. Sí, yo he escuchado muchísimas personas en esa dirección. No, ¿para qué yo voy a tener hijos? Y con lo mal que está el mundo, ¿qué les voy a dejar? Bueno, señores, que no va a haber ni mundo si no hay... o sea, esta es la única especie que por protegerse a sí misma deja de procrearse. O sea, es una cosa, vuelvo a la racionalización, vuelvo a aquella cita de Galeano que decía en la primera parte del programa, la racionalización lleva a la deshumanización. Cuando uno llega a esas conclusiones de es mejor no tener hijos, es mejor no procrear, es mejor no extender la raza humana, es mejor no planificar para el futuro y consumirlo todo hoy, es mejor no pensar en la casa común, aunque eso implica la destrucción de nosotros mismos. O sea, es ese el elemento de la deshumanización máxima. Y lo vemos también con el tema de las mascotas, ¿verdad? O sea, yo en eso recuerdo a Fray Roberto, profesor nuestro de la Facultad de Teología, que predicando los otros días le decía a una de las comunidades donde ayuda, dice, empiecen a adiestrar a los perros a cuidar ancianos. Porque cuando ustedes que no tienen hijos y dicen que sus hijos son los perros, yo quiero saber cuál de los perros los va a cuidar cuando envejezcan. ¿No? Entonces, o sea, ¿a dónde vamos con todo ese elemento, incluso de la trascendencia del propio ser humano, con la definición de lo que implica ser humano y todo lo que la ideología de género ha destruido de la trascendencia y la relevancia del propio ser humano y de la identidad humana tal como Dios la estableció y la creó? O sea, ¿qué más que eso, ¿no? O sea, cuando llega a perder relevancia misma el sentido de ser humano, ¿para qué sirven todas las demás instituciones y para qué sirven todas las demás cosas? Esta semana que estamos aquí, se dio en Europa la famosa Eurovisión 2024, que ha recibido tantas y tantas críticas impresionante, por primera vez en un país y en otro, hablando de cómo era una destrucción, un atentado contra la dignidad humana, un atentado contra la naturaleza humana, un atentado contra el valor del hombre, de la mujer. Pero una cosa impresionante, yo vi unos videos que realmente me hicieron sentir muy triste, porque me di cuenta que las personas que los diseñaron y que han copado las redes son personas que están mal y que están dirigidas a hacer mucho mal. Entonces, de nuevo, vemos los medios de comunicación
que han difundido por todo el mundo lo que se vio en Eurovisión 2024, con mi opinión, va a tener unas consecuencias extraordinarias. Tienen ese poder manipulativo de las masas, ¿verdad? Y pues tenemos que pensar fuera de esa caja, porque nos meten en un cajón. Y pensando en lo que menciona Josian de cómo hay esa falta de confianza en el futuro. Recordaba un consultor de recursos humanos, ¿verdad?, que dio una conferencia hace unos años atrás a la que asistí. Hablaba sobre cómo, ¿verdad?, llegaba esta nueva generación, ¿verdad?, de jóvenes que llegaban a los trabajos y pues obviamente pues todos podemos sacar muchos beneficios del trabajo, pero llegaban con esa actitud. O sea, ¿qué yo puedo sacar de este trabajo? Lo que le saque, o sea, estoy el tiempo que necesite para conseguir esos beneficios y me voy. Y así cambiaban de trabajo muchísimas veces. Pueden haber otras razones para cambiar de trabajo, lógicamente, pero decía que era como esa mentalidad y que cuando él entrevistaba a esas personas le decían, o sea, como preguntando, bueno, pero tu papá no fue leal toda la vida, no trabajó toda la vida en un solo lugar. Y claro, un muchacho en concreto decía, sí, mi papá trabajó para tal compañía multinacional, que eso era comer, beber, o sea, era vivir en la empresa, y hubo unos recortes y lo botaron. O sea, después de 40 años lo dejaron en la calle. Entonces, él no quería eso para él, lógicamente. Era una persona que había vivido esa, desgracia, ese contratiempo de tener a un papá desempleado que sí le había dado su vida, como quien dice, a la compañía, y ellos querían todo lo contrario. Entonces, pues lo mismo puede pasar en el tema de la familia, pues también decir, ¿para qué? Sí. O sea, pienso que tiene mucho que ver también esas vivencias, que si no hay ese grupo de apoyo que te lleve, y obviamente todos tienen su momento, ¿verdad? Hay un momento dado en el que todo ser humano busca sentido a su vida, quizás en un momento de mayor indigencia. Y si tiene las personas, ¿verdad?, pues que le puedan apoyar, obviamente la gracia de Dios es mucho más grande, ¿verdad? Pero si tiene unas personas que le puedan dar ese apoyo, esa esperanza, pues puede salir también de ese atolladero. Leo. Sí, yo como último comentario quería mencionar que, y esto tiene relación con lo que Joribán mencionó en un receso, creo que fue, el vacío de los mensajes y las discusiones políticas. Y la pregunta es, ¿cuál es el modelaje de los políticos en sus debates, en sus discursos? ¿Promueven el respeto a nuestras instituciones como la familia y la escuela? O sea, o se van por el mismo carril donde vamos todos. Eso es extremadamente preocupante, porque, de hecho, sabemos que próximamente hay elecciones en Puerto Rico, primarias ya mismo y elecciones generales más tarde. Entonces, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿cuál es el mensaje que usted recibe de muchos políticos en Puerto Rico, que lo motivan a usted a respetar nuestras instituciones, lo motivan a usted a respetar la familia, lo motivan a respetar la educación, la escuela? Esa es una pregunta importante. Y como decía Lisa, desde esa experiencia es que se construye la experiencia de los que vienen detrás. ¿No? Así que esas motivaciones, si no hay quien las guíe y quien las lleve adecuadamente y las canalice adecuadamente, pues terminan, como tú decías ahorita, Leo, en la criminalidad, en la deserción y en tantos otros aspectos. Y yo estoy seguro que todos nosotros podemos pensar en este momento en las personas que nos encaminaron y en las personas que nos hicieron ver que estas cosas eran donde debía estar de verdad la relevancia. Así es. Y entonces ahí va la próxima pregunta. ¿A quién le sirvo yo de referente? ¿Verdad? ¿A quién le sirvo yo de referente en poder identificar por dónde va bien y por dónde debe enfocarse y cuáles son esos valores y cuáles son esas instituciones y cuáles son esos refuerzos que tiene que haber? Entonces, ante la escasez de ese modelaje público,
¿verdad? Que sin entrar en la referencia a la que hacía Lisa ahorita o a la de los políticos que ustedes hacen ahora. O sea, ante la falta de ese modelaje público, ¿cómo vamos nosotros haciendo ese modelaje en nuestros pequeños espacios de la casa, de la escuela, del salón de clase, del trabajo, de la parroquia, de la comunidad, guiando por ese camino de recuperar esos valores y esos elementos de relevancia que son fundamentales? No, yo quería terminar este programa felicitando a los estudiantes de nuestra escuela de Derecho que obtuvieron unas calificaciones extraordinarias en la reválida de marzo. Mi felicitación grande a todos los estudiantes, mi felicitación grande a la facultad que hizo que esto fuera posible. Y de una manera especial quería felicitar a Gustavo García Gutiérrez, quien en esta reválida obtuvo 100%, la posición número 1 entre total de estudiantes que tomaron la reválida este año. Un orgullo. Un orgullo para nuestra universidad, los egresados de la Escuela de Derecho que tomaron la reválida, y de una manera especial y particular a Gustavo García Gutiérrez y a su familia. Y por supuesto, de más está decir que el orgullo nos sale por los poros en estos días. Así que nos unimos a esa felicitación y a los logros de todos nuestros estudiantes y de todos los que están terminando su trayectoria académica también en la universidad, a la hora que ya cierra este semestre y nos vamos preparando para toda la temporada fuerte de graduaciones, ceremonias, celebraciones de honor, misas de graduación y esta mañana que compartíamos con la facultad el Día del Maestro como cierre, ¿verdad?, de toda la actividad de este semestre en la Católica. Vaya a todos nuestra felicitación. Esperamos que disfruten también de este fin de semana largo en familia y aprovechando este tiempo donde ya está todo el mundo fuera de las obligaciones tradicionales, pero recordando que el viernes próximo estaremos por aquí nuevamente, como cada semana, en esta cita de los viernes a las 4 en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.